Bueno, vamos entonces a Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no voy a hablar hoy de mansedumbre, voy a hablar del último en realidad, templanza, y tiene un porqué, no es algo caprichoso. Y vamos a ver que este último, que no es el menos importante, este no es un orden, como decir, el más importante y el menos. Entendemos que el amor siempre encabeza la lista de todo. Pablo dijo: hoy permanecen la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor, estas tres. Pero, dice, la mayor de ellas, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando, dijimos, del carácter de Cristo, ¿sí? Así que todo Cristo tiene que ser forjado en nosotros y no hay nada de su carácter que sea más importante que otra cosa, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver que este último tiene gran arraigo. Nosotros dijimos que no podemos fraccionar el fruto del Espíritu, no es como las obras de la carne, que son muchas. El fruto del Espíritu es uno. Todas las cosas están relacionadas, no podemos dividirlas de ninguna forma. Y vamos a ver, por ejemplo, que lo que traduce la Reina Valera como templanza es la base de, o el sustento de otros frutos o de otras virtudes del fruto del Espíritu Santo, dicho más correctamente. La palabra griega es enkrateia y el vocablo significa dueño de sí mismo. Por eso van a ver que en la mayoría de las traducciones no valeras traducen dominio propio, ¿sí? Según un comentador, es la mejor traducción porque templanza a veces puede ser una palabra ambigua en su interpretación, pero no de dominio propio, ¿sí? Se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos o el poder de contenerse a sí mismo. ¿Y esto en dónde lo vamos a ver? En toda nuestra vida. ¿Sí? El hecho de ejercer dominio propio lo vemos desde las mujeres, digo las mujeres porque son las que más lo hacen, cuando a la hora de hacer una dieta, si no hay dominio propio, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura la dieta? Y dura nada, ¿no? Dominio propio en las finanzas, ¿no? Cuando paso por una vidriera y me tenté, pero me gusta tanto, ¿no? Hoy Dani hablaba del juego, ¿no? Dominio propio, no sé, a la hora de manejar un auto. La ciudad está cada vez peor, ¿no? Y se nos cruzó alguno y ahí, ¿no? Y vemos que el dominio propio es parte en realidad de todo nuestro vivir. En las cosas incluso hasta más tontas, como decidir no prender un televisor o con nuestros hijos a veces, ¿no? Ni hablar en nuestro ámbito matrimonial también, ¿no? Podríamos, no sé, llevarlo a la salud incluso, cuando se nos da un diagnóstico de alguna patología, que hay cosas que las tenemos que restringir, ¿no? Bueno, Sergio puede saber, ¿no? La diabetes te dice, bueno, de ahora en más hay cosas que no. Y así podríamos seguir con las relaciones personales también. Yo quiero que vayamos primeramente a 2 Pedro, porque esta palabra que decimos que es dominio propio, enkrateia, está en varias porciones de la Biblia traducidas así, como dominio propio. Ustedes fíjense en 2 Pedro, 2 Pedro 1:6, voy a arrancar del 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud,
a la virtud, conocimiento, y el 6 dice al conocimiento, dominio propio. ¿Sí? Ahí es en crateria esa palabra. Dice, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Es como, vieron que es como si está invertido al revés de Gálatas. Pero yo quiero que leamos también el 9. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, muy corta. Punto y coma dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Y esto es importante a la hora de concebir la idea de la dejadez, ¿no? En cuanto hablamos de sembrar, ¿en qué terreno sembramos? Todos los días sembramos en dos terrenos, ¿no? O para la carne o para el espíritu. Cuando, como hoy decía Dani, ¿no? Hay una persona que lo convence que es cristiana, pero después manifiesta otra cosa, ¿no? Bueno, puede ser creyente tal vez, ¿no? Hay muchos que creen, pero después no hay, decíamos el miércoles pasado, que la fe sin obras era una fe muerta, o sea, es algo que se puede pronunciar con un labio, pero no manifiesta, y cuando no manifiesta, posiblemente no exista. Cuando nosotros no somos conscientes de que el fruto del Espíritu es algo menesteroso en nuestra vida, es algo que Dios busca en nosotros, el ser espiritual es el formar a Cristo en nosotros, la consecuencia no es algo vago, porque puede ser que yo diga, bueno, ya tengo la salvación, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar en más? ¿No? Y esa es una actitud o de un cristiano carnal o simplemente de un creyente, de un asistente a un culto, ¿no? La persona que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo siempre va a impulsarnos a ¿qué? Dice, tomará de lo mío, dijo el Señor Jesús, y lo hará saber. O sea que siempre nos va a acusar cuando estamos haciendo algo malo y siempre nos va a llevar, como decía Pablo, de victoria en victoria. O sea, siempre va a proferir en nosotros ser más como Cristo. Cuando nosotros tenemos la actitud de dejadez espiritual, que dice el 9, el que no tiene esto es ciego. ¿Sí? Y esto también es lo que quiere lograr Satanás, ceguera espiritual en nosotros. Que tengamos vista corta, que es decir, cumplimos con algunas liturgias, con algunas cosas de la religión, como venir un domingo, como, ¿no? Y nada más. Y fíjense que esto de la ceguera a mí me llevaba también a Apocalipsis. Ustedes se acuerdan que hay un mensaje a 7 iglesias, ¿sí? De parte del Señor, por medio de Juan, obviamente. Y hay una de ellas que se creía que tenía todo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La última, ¿sí? La Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto hacía, el mensaje a las cartas siempre hacen alusión a cosas propias del lugar donde estaba la iglesia instaurada, ¿no? La Odisea tenía producción de colirios, sellos medicinales, y el apóstol acá toma esta imagen para decir,
verdadero colirio es el que te da Cristo para la ceguera que tenés. Porque ellos se autopercibían, hoy se habla todo esto de autopercepción, ¿no? Ellos se autopercibían ricos y que ya estaban en un punto donde ya está, no hay más que hacer. Y el Señor les dice, todo eso que vos te crees que sos, ¿no? Un religioso tal vez, que cumplís con ciertos horarios, con ciertas reuniones, o hasta con ciertas tareas o ministerios, vos estás ciego, estás desnudo, sos pobre, o sea, no tenés nada. Lo que en cierta forma es un bálsamo es que el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, este mensaje no está para, como decía el Señor Jesús, allí será el lloro y el crujir, ¿se acuerdan? Siempre hablaba de la gehenna, de ese basural, haciendo referencia al infierno, sino que estos eran hijos de Dios, que estaban por mal camino, pero dice, yo reprendo y castigo a los que amo, es decir, el Señor les dice, yo te amo, y por eso esta palabra, por eso dice, sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. ¿Sí? En nuestra vida cristiana van a haber siempre etapas en que puede pasar esto en nosotros, ¿no? Que haya cierta religiosidad solamente o ciertas cosas que cumplamos y eso sea un calla conciencia y nos olvidamos que en nosotros tiene que haber tierra fértil para el Espíritu Santo, para que las obras de Dios y para que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Porque si esto no pasa, fíjense, el 8 dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra ocioso es más fuerte todavía, es inútiles. Fíjense qué importante que es el sembrar para el Espíritu, ¿no? Es fructífero verdaderamente para la obra. Dice que en algún momento nuestra obra va a ser medida por el Señor, si fue hecha en la carne o fue hecha en el Espíritu, ¿no? Y el fuego, dice, la probará. Y en cuanto más anhelemos nosotros ser como Cristo, nuestras obras van a ser obras que van a tener valor allí arriba. Y decía ahí en Apocalipsis, sé celoso y arrepiéntete, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Iba para allá y ahora vuelvo. Nosotros por lo general tenemos oraciones de confesión siempre, ¿no? Y le decimos, Señor, hoy pequé. Pero no siempre nos arrepentimos. Confesamos nuestros pecados y el arrepentimiento a veces es un proceso, no es de un día para el otro. Algunos lo logran de un día para el otro. Yo conozco gente, por ejemplo, que tenía un vicio y de un día para el otro lo dejaron, ¿no? O una actitud que es lo mismo. Y hay personas que paulatinamente van dejando, ¿no? En nuestra vida nosotros confesamos nuestros pecados todos los días al Señor y nuestro anhelo o nuestro deseo o nuestra fuerza debe estar en también arrepentirnos conjuntamente. Es decir, te pido perdón por esto porque sé que te ofende, pero tengo que cambiar yo en mi vida. Iba para allá, cambio 180 grados, ¿no? Y en eso tenemos que pedir también que el Señor nos fortalezca, ¿no? Y en esto del dominio propio tiene mucho también que ver la actitud de arrepentimiento, ¿eh? Hay que tener dominio propio para poder cambiar 180 grados lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Siempre todos tenemos talones de Aquiles distintos, ¿no? Y que incluso el enemigo sabe y nos tienta siempre por esos lados. Que podamos depender del Señor, no en nuestras fuerzas, en decir, Señor, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar. El dominio propio. Dice Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Me llama la atención esto del espanto de Félix, ¿no?
Bueno, si ustedes lo ven a Félix ahí, estudian un poquito, era un hombre de una moral un tanto flojita. Le gustaban un poco las mujeres, era un tanto adúltero y era un poco también corrupto. Entonces, cuando Pablo habla, sin duda, de la fe, pero le habla de la justicia, del dominio propio y del juicio, ya cambió la cosa, ¿no? Y entonces, como eso le quemaba a Félix, le dijo, te voy a escuchar, anda andando más, ya te voy a venir y te voy a escuchar otro día, ¿no? Tiene que ver también, a veces pensaba en esto de cómo se mira hoy el hecho de esta sexualidad tan libertina, que se aplaude por todos los medios de comunicación, ¿no? Se habla mucho del aborto, de la pastilla del día después, pero nadie habla del día antes. No se habla de lo importante que es el cuerpo, de la integridad, del tener control sobre uno. Nosotros no somos animales que actuamos instintivamente. Y si tengo ganas, hago. Nosotros somos personas que se nos dotó de una conciencia para actuar, de que podemos medir el riesgo de ciertas cosas y las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Tristemente, la sociedad hoy inculca aún en nuestros jóvenes que todo lo que el corazón te diga, todo está bien, ¿no? Y que tus deseos los tenés que cumplir, y así estamos como estamos. Pensaba cómo hubiese cambiado la vida de David si hubiese existido dominio propio, y en su balcón hubiese visto y se hubiese vuelto a su lugar, ¿no? De cuántos horrores que vivió en su familia se hubiese evitado, ¿no? Y qué importante que es también, sobre todo para todos, pero los jóvenes, ¿no? Que hoy se les inunda su cabeza de un montón de filosofías e ideologías que puedan tener esta dependencia de Dios y tener dominio propio para su sexualidad, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Hoy hablar de virginidad en la juventud es una utopía, parecería, ¿no? Y si llegás a hablar de eso, lo más chico es una burla, ¿no? Pero hasta, bueno, en mi época no sufría tanto como sufren hoy ciertas cosas, ¿no? El llamado bullying y tantas cosas por las redes que llevan a los jóvenes incluso al suicidio muchas veces. Y la valoración de uno y el autocontrol o el dominio propio es muy importante, ¿no? Porque las decisiones que tomen o que tomamos van a repercutir en nosotros y también en nuestra familia, ¿eh? Hablando sobre todo tocante a lo sexual. Pero seguimos y dice Tito 1:8, hablando de los obispos, pero esto también puede ser referido a todos los que tienen pastorado, ya sea con adolescentes, con niños, ¿no? Dice que el obispo tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, ¿no? Personas que están al frente o son sobrevedores o que tienen responsabilidades mayores, es importantísimo que sean dueños de sí, es decir, que no se les salga la chaveta, como se suele decir, por cualquier cosa, ¿no? Que haya un temple en la persona. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Fíjense cómo ahí la misma palabra griega se traduce como continencia, también se traduce como abstinencia, ¿eh? Esta capacidad de poder controlar. Ahí Pablo le está hablando a los viudos y a los solteros, ¿eh? Se estimaba que Pablo había tenido una mujer y que era viudo, por eso él se incluía en ese grupo. Y entonces dice, si no tienen el don de continencia, de autodominarse en el tema sexual,
como Pablo sí tenía y como otros tuvieron. Existieron profetas que también estuvieron solos en el ministerio, no tuvieron esposa. Juan el Bautista también. Decidieron por dotación servir a Dios y por dotación del Espíritu. Esa parte de su ser fue aplacada o quitada o anulada o restringida, como quieran llamarle. ¿sí? Por eso el Señor, cuando habla de que había eunucos por causa del reino, se refería a esto. Tenían estas personas una dotación especial para restringir estos deseos. Ahí Pablo les dice, si no tienen, a los solteros y a los viudos, si no tienen este don de poder contenerse, es mejor que se casen, porque si no se van a estar quemando. Estarse quemando es sufrir la frustración de deseos sexuales insatisfechos. ¿sí? Sufriendo esta frustración no iban a poder servir a Dios tampoco, entonces era mejor que formalicen, que se casen. Por eso hace referencia a esto y quería leérselo porque también se traduce ahí continencia. También vamos a 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Dice, vamos del 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que que lo obtengáis. Perdón. Dice el 25, todo aquel que lucha, que dice de todo se abstiene. Ahí está otra vez la palabra. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Obviamente el apóstol está tomando la metáfora de un atleta. Por eso habla los que corrían, los que tenían estas competiciones, tanto en el estadio, los que tenían lucha, por eso dice no golpeo al aire, ¿no? Está refiriéndose a los que se entrenaban golpeando con puños. Dice de todos se abstienen y ellos para un premio que no trasciende más allá. ¿Cuánto entonces valor tiene en nosotros esto del dominio propio? Los atletas se abstienen desde lo que comen hasta el ejercicio, ¿no? Y esto en todas las prácticas, también los músicos de alta elite tienen que practicar horas todos los días, su instrumento o lo que ejecutan, porque si no, no hay excelencia. Y de esta forma Pablo trae esta metáfora para nuestra vida cristiana. Fíjense que él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto no hay que interpretarlo literalmente como hicieron los católicos. ¿Está? ¿Qué hacían ellos? Se flagelaban el cuerpo. ¿está? Esto hay que entenderlo obviamente de acuerdo a la metáfora que está tomando Pablo ahí. Él significaba que él se autocontrolaba en sus deseos de la carne y lo ponía en servidumbre. Fíjense que incluso por amor al hermano débil, él dice más adelante que no iba a comer carne jamás. Eso también tiene que ver con el dominio propio. Si él tenía la libertad de comer carne, ¿por qué se autocontrolaba con eso? Para no ser piedra de tropiezo al hermano débil, ¿no? Eso también lo tenemos que llevar nosotros al hoy, ¿no? A veces nos erogamos derechos que sí tenemos sin contemplar al que tenemos al lado. Y en eso también va el dominio propio. Considerar por amor, obviamente, el que encabeza la lista acá en este fruto del Espíritu, autodominarnos para ser de bendición a otros. Dice también Proverbios 16:32, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Fíjense a qué punto lo lleva ahí
Salomón, y dice, bueno, pero claro, una ciudad podía ser tomada quizá una sola vez, ¿no? Pero el que dominaba su espíritu, el que tenía autocontrol toda su vida, ¿no? Iba a tener victoria, a eso se refiere. Lo importante que es tener este dominio propio en nuestra vida y en el ejercicio también de nuestros ministerios, de los dones y en el trato con los demás. Ahí dice, por ejemplo, en Efesios 4:26, ¿se acuerdan? Hablando de la ira, se nos permite tener ira, obviamente, es algo natural, pero ¿qué dice? Que no pequemos, es decir, domina tu ira y que esa ira no te lleve a pecar, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, no dejes pasar más allá, no dejes que esa ira te contamine, se forme en una raíz de amargura y eso perdure, ¿no? Eso no, nos infecta la ira en nosotros. Y hoy vemos tristemente una sociedad con ira. Prendemos el televisor y hay violencia por todos lados, ¿no? Muertes y todo fruto de esto, de la ira, ¿no? Por cualquier cosa a veces. Uno saca un arma y mata a otra persona. Y incluso en los discursos de quienes nos presiden, ¿no? A nivel institucional. Y qué triste es ver la degradación moral también en la política, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz también en esto. Es muy lindo, acá estamos todos, ¿no? Nos llevamos bien todos porque estamos poco tiempo juntos quizás. Pero cuando salimos a la calle, en el trato con nuestro jefe, con los clientes, hablamos del manejo, ¿no? El controlar esa ira, ese enojo, que a veces es loable, porque uno cuando ve injusticia, ¿se acuerdan? Lot dice que afligía su alma cada día estando en ese lugar. Y hermanos, a nosotros nos pasa eso también estando en un mundo de tinieblas, ¿no? Nos genera aflicción y ira muchas veces. Pero eso no tiene que llevarnos al plano de pecar o de desear un mal a alguien, sino todo lo contrario. Y Santiago habla también, ya terminando, del uso de la lengua. Ahí Santiago 3, 1 y 2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o mayor juicio, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? De refrenar todo el cuerpo. Y sigue hablando, todo ese capítulo 3 es hermoso, pero es duro a la vez, ¿sí? Porque dice, él no se excluye, fíjense que Santiago dice todos, ¿no? En algún momento todos se nos fue una palabra de más. Hay alguien que dijo que tardamos 4 años en aprender a hablar y toda una vida en aprender a callarnos, ¿no? A veces no pensamos lo que decimos, lo decimos y después lo analizamos, pero cuando ya lo dijimos, ya lo dijimos. Ya lo que se dijo no vuelve atrás, ¿no? Y la ofensa que impartimos es algo después que tenemos que solucionar y a veces lleva tiempo y dolores de cabeza, ¿no? Por eso Proverbios también nos habla de que aún el necio cuando calla pasa ¿por qué? Por sabio, ¿no? La característica de las personas sabias es justamente las que escuchan más de lo que hablan. Y cuando hablan son palabras medidas y justas. El dominio propio en nuestra lengua. Qué importante es esto, porque también se está degradando nuestro idioma. A lo largo de los años, yo tengo 40 años y en 10 años he visto esta degradación de nuestra lengua castellana, ¿no? Pero a nivel mundial se está dando esto, este efecto, de que teniendo un gran vocabulario para poder usar, cada vez se restringe más y encima cada vez más groseramente.
Y eso a veces puede entrar en la iglesia también, la forma en la que nos tratamos, los chistes que compartimos y un montón de cosas. Que pueda haber un freno, que pueda haber un dominio propio en nosotros en cuanto a esto. Y el último texto que quería tocar para terminar ya con esto es Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjense qué importante esto, porque tiene que ver con aquellas cosas que no son pecado en sí mismas, pero cuando nos dominan, cuando pasa de ser un mero ejercicio, sino ya algo que no podemos dejar, eso ya es un pecado, ¿sí? Es algo que se está convirtiendo en dueño y señor de nosotros. Hablábamos los sábados anteriores de la idolatría, ¿no? Dios versus Dios. Y esas cosas, si no hay dominio propio, si el Espíritu Santo no está forjando esta virtud en nosotros, vamos a caer también en esto que llamamos idolatría. Y terminamos acá porque el tiempo ha pasado. Qué bueno que podamos meditar en esto del dominio propio en nuestra vida, que podamos pedirle al Señor, porque tenemos que depender de Él, ¿no? Porque en nuestras fuerzas es muy difícil, duramos poco muchas veces, ¿no? Con ciertas cosas, y sin su fuerza, su fortaleza y su sostén no podemos. El miércoles que viene, Dios mediante, terminamos con esta saga. Vamos a ver ahí sí mansedumbre. Y bueno, que el Señor nos ayude y que podamos también tener dependencia de Él siempre en toda nuestra vida.